Buenas noches. Pues gracias por su asistencia, gracias a el doctor Octavio, Aula Veterinaria. Me invitó el doctor a platicarles un poco de este tema que es cómo elegir los métodos para resolver fracturas. Obviamente en este tiempito que vamos a tener para platicar va a ser imposible dar de verdad todo lo que se necesita para planear una resolución de fractura, pero creo que sí es importante conocer que ya han existido desde hace mucho metodologías ya establecidas para valorar una fractura, para elegir un método de resolución, para predecir complicaciones, etcétera. Creo que muchos trabajamos, para hacer cirugía se necesita feeling, se necesita pues experiencia, pero no podemos dejarle al empirismo el método que vamos a elegir para resolver en estos casos nuestros pacientes con fracturas. Bueno, aquí vamos a hablar a veces de cosas que pueden parecer obvias. Yo tengo alrededor de 12 años ya dedicándome, pues, en gran medida a hacer cirugía de ortopedia, tanto en un hospital privado como en clínicas. Operamos con el doctor Santana, operamos en varias clínicas. Les digo que a veces parecen obviedades, pero me siguen llegando todavía muchos casos. Mucha gente me manda sus WhatsApp, sus mensajes, con una toma radiográfica sin complemento, con una mala técnica, con una mala posición, sin historia. Y pues así no se puede dar un plan, un pronóstico, menos un presupuesto, ¿no? Entonces tenemos que hacer una planeación integral. Estamos hablando obviamente de una valoración del paciente de manera integral, su estado de salud, la historia clínica obviamente. Repito, radiografías de calidad, radiografías con al menos 2 proyecciones, con una proyección ortogonal a 45 grados. Valorar factores. Ahorita vamos a ver esto de los factores biológicos, mecánicos. Hacer una planeación tanto quirúrgica como tener en mente la posibilidad de complicaciones, cómo las vamos a manejar, explicárselas al propietario. No podemos dar garantías de los resultados, sí podemos dar garantías de que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo. Obviamente, aunque hay algunas reglas y algunos estándares, cada paciente es diferente, cada propietario es diferente. Y ahora ya tenemos muy a la mano a colegas que se dedican a la rehabilitación, entonces también es oportuno ya tener en nuestro plan de tratamiento esta opción de rehabilitación. Las finalidades de esta valoración integral, pues es obviamente minimizar la posibilidad de complicaciones, tanto transquirúrgicas como posquirúrgicas, hacer una planeación quirúrgica, nuestro abordaje, qué vamos a hacer, qué tipo de fijación o de reducción vamos a hacer, con la finalidad de disminuir el daño que nosotros vamos a hacer al paciente. Esto nos va a ayudar obviamente a mejorar el pronóstico y tener unos menores o mejores tiempos de recuperación. La finalidad principal de una cirugía ortopédica pues va a ser tener un rápido retorno a la actividad física para que con esto no tengamos atrofia, no tengamos otro tipo de daños secundarios. Bueno, y aquí un poco de lo que es la radiografía. Las radiografías pues debemos de buscar que tengan calidad diagnóstica, 2 proyecciones ortogonales, considerar en algunos casos hacer proyecciones comparativas. Esto quiere decir tomar radiografías del miembro sano o del hueso sano, la pareja, digamos, la contralateral, sobre todo en pacientes inmaduros, cuando son fracturas complejas, a veces cuando son fracturas articulares, cuando no estamos seguros de lo que estamos viendo, sobre todo, repito, en cachorros. También considerar, en algunos casos es necesario y recomendable hacer proyecciones complementarias y también la necesidad de sedación. Cráneo, radiografías de cuello, de hombro, obviamente mandíbula, tomarlas con el paciente despierto, en el 99% de los casos no sirven.
Nos vamos a quedar con una imagen que parece ser algo, pero no vamos a estar seguros, y así pues no se puede, repito, tener una planeación adecuada. Ya ahora en cráneo y mandíbula se está accediendo cada vez más fácil a hacer tomografía, y pues con esto vamos a tener una mejor imagen y por lo consecuencia también hacer una mejor planeación de nuestra resolución. Bueno, entonces vamos a hablar de estos factores que son los factores biológicos, ambientales y mecánicos. Los factores biológicos son pues, los de la naturaleza de la fractura. El daño a tejido blando, sobre todo la irrigación de este hueso. Si tenemos pacientes con amplio daño a tejido blando, pues eso hay que tenerlo en mente para nuestro pronóstico. Edad, por ejemplo, peso, alteraciones de salud concomitantes, enfermedades endocrinas metabólicas, pues obviamente también van a comprometer la recuperación de una fractura. Podemos tener complicaciones como infecciones, etc. Los factores ambientales, como la actividad de nuestro paciente, le podríamos decir físico-técnico, aunque no necesariamente. Hay ciertas razas que ya sabemos que son activas, que son difíciles de manejar. No sé, se me ocurre los pastores belga, los bull terriers, que aunque les duela mucho, brincan, corren y bueno, son difíciles de manejar y rompen placas y se mueven implantes, etc. El compromiso del propietario, hay que hablar con él, a ver si le va a dedicar tiempo y cuidado. No, la responsabilidad de nosotros pues es limitada porque no nos vamos a quedar con el paciente todo el tiempo hasta que se recupere, necesitamos cooperación del propietario. La historia de este paciente y su lesión, cronicidad, lesiones crónicas, pues van a tener un manejo y un pronóstico diferente que si las recibimos de manera temprana, de manera oportuna. Tenemos que dar un pronóstico y pues platicar con el propietario cuáles son las expectativas. Creo que todos hemos tenido propietarios que creen que por hacer una inversión económica ya está garantizado el trabajo, que creen que todo va a salir bien, que se les rompe el corazón por tenerlo en una jaula o por ponerle un collar isabelino. Si no hay ese compromiso, pues mejor no le entramos, ¿no? O platicarlo bien, a ver a qué acuerdo podemos llegar. Y también obviamente utilizar algunos métodos de resolución, pues implica diferentes inversiones económicas, entonces también el propietario debe de estar en acuerdo de que pues vamos a tratar de elegir el mejor método y a veces no es el más barato. Cuanto a los factores mecánicos, pues los tipos de fractura, hay clasificaciones, hay muchas clasificaciones, pero bueno, pues tenemos que basarnos en la anatomía, en la localización de la fractura, en la complejidad de esta fractura. También tener en mente las fuerzas que actúan sobre esa fractura, las fuerzas intrínsecas, extrínsecas, el concepto de strain, que esto pues puede ser un poquito complejo y les recomiendo que lo estudien, pero esto nos ayuda mucho a elegir un método de fijación, si vamos a necesitar un método rígido, un método semirrígido. La localización de estas fracturas, no es lo mismo el manejo de una fractura en una diáfisis que en una zona articular. Y los pacientes con fracturas expuestas, pues obviamente también requieren un manejo muy particular, a veces sí es necesario a operar de manera pronta, obviamente cuando los tengamos estable, y también manejo de antibiótico, a veces manejo de heridas, manejo de piel, de tejido blando, etcétera. Bueno, entonces, aquí un pequeño resumen. Para elegir el método de fijación tenemos que considerar estos factores que ya platicamos, de cada paciente en particular. Entonces vamos a neutralizar esas fuerzas intrínsecas y extrínsecas que actúan en la fractura. Vamos a hacer una revisión de nuestra técnica quirúrgica y entonces ya que tengamos calculados los factores económicos, también si contamos nosotros con el equipo, con los implantes y otra vez con el potencial económico que tiene que cubrir el propietario. Otro tipo de consideraciones que debemos de tener para elegir un implante es que la mayoría de los implantes tienen una vida útil, que aunque pueden permanecer toda la vida del paciente
dentro de su organismo, no necesariamente van a cumplir un trabajo permanente. Quiero decir que a lo mejor colocamos una placa, pero lo que queremos en la mayoría de los casos es que esa placa dé un sostén temporal en lo que se recupera la fractura. Y después la placa puede permanecer ahí, pero ya no va a estar ejerciendo un trabajo. Los factores mecánicos como la posibilidad de la reducción de la fractura, estas lesiones musculoesqueléticas también nos van a ayudar, bueno, obviamente el peso, repito, la actividad de cada paciente, nos van a ayudar a elegir la capacidad de carga del implante, o sea, qué tipo de implante necesitamos, de qué material, en qué, digamos, trabajo lo vamos a colocar. Y bueno, los factores biológicos, como la edad, la alineación, etcétera, también pueden ayudar bueno, más bien deben de considerarse para elegir el implante para que nos dé el tiempo necesario para que se resuelva nuestra fractura. Les decía, este concepto de strain, pues vale la pena revisarlo. Ahí está digamos, una descripción de lo que significa el concepto de strain, pero digamos que en resumen, las fracturas de alto strain son las que tienen mucha energía en sus fragmentos. Generalmente son de 2 a 3 fragmentos, son fracturas que son anatómicamente reducibles, o sea que las podemos rearmar, digamos, y van a necesitar una estabilidad rígida. Y las fracturas de bajo strain, que tienen múltiples fragmentos, son las fracturas conminutas, no son reducibles, ni debemos buscar su reducción de manera ideal, no nos tenemos que poner a resolver rompecabezas, y en estos casos se va a indicar una estabilidad relativa. Una revisión también, los métodos comunes que utilizamos para resolver fracturas o para dar manejo a las fracturas. El reposo, férulas y vendajes, clavo intermedulario. Ahorita vamos a hacer una revisión de estos rápidamente. Entonces, en cuanto a férulas y vendajes, también a veces se tiene la idea de algunos propietarios, de algunos colegas, de que un vendaje es más barato. No necesariamente. Si haces un manejo de vendaje adecuado, a veces lo tienes que estar cambiando periódicamente. Puede haber complicaciones muy severas. Dermatitis, hay pacientes que acaban en amputación por un mal manejo de vendaje. Las indicaciones de las férulas y vendajes serían en fracturas con mínimo o casi nulo desplazamiento. Tenemos que utilizar materiales adecuados. El uso de yesos pues todavía se ve y creo que tiene sus indicaciones, pero pues un yeso mal manejado también es súper peligroso. Debe ser lo más ligero y al mismo tiempo lo más estable posible. Digamos, uno de los requisitos es dar estabilidad a la articulación proximal y distal a la fractura, si no, no sirve. Les decía, pues el propietario también debe de comprometerse a vigilar ese vendaje, que a lo mejor necesita el paciente utilizar collar isabelino, que si se moja con orina, con agua, pues hay que llevarlo al otro día a la clínica para hacerle un cambio. Y les decía, también hay potencial de complicaciones. ¿Qué ejemplos de fracturas podemos manejar con férulas y vendajes? Pues fracturas de falanges, de metatarsianos, de metacarpianos, algunas fracturas de radio donde la ulna está íntegra, obviamente en perros ligeros, pequeños, de un comportamiento tranquilo. Igualmente fracturas de tibia sin fíbula sin desplazamiento. Esto de contraindicado, pues es que es más bien no recomendable, pero pues hay quien lo usa en fracturas de fémur, pelvis, de cuello y de húmero. Es muy difícil estabilizar estas partes de la anatomía con un vendaje. Poner un vendaje en fémur o una férula en fémur, pues ya vemos que es muy complicado, tardas más en ponérsela que en que se deslice. El paciente va a caminar y después, si tiene una fractura diaficiaria en fémur, pues en lugar de ayudarle va a estar cargando un vendaje que le va a lastimar aún más. El reposo pues puede ser una indicación para fracturas incompletas o también todavía alguien las denomina como fisuras, de diáfisis sin desplazamiento, pacientes inmaduros, cachorritos, muy ligeros. Esto pues obviamente es jaula y control de radiográfico periódico. Hay que platicar con el propietario que si vamos a elegir este método de manejo de una fractura, pues debe de mantenerse la vigilancia y debe de estar en acuerdo de que el plan puede cambiar.
¿sí? Si el paciente se mueve, si la fractura se desplaza, pues nuestro plan tendrá que cambiar. Y bueno, aquí algunas fracturas de ulna y fracturas de fíbula. Y les decía también algunas fracturas completas en pacientes muy pequeñitos, muy cachorros. Clavo intramedular, generalmente se indica en fracturas diaficiarias, con una línea de fractura. Generalmente lo que nos va a estabilizar un clavo son fracturas oblicuas largas. Hay que elegir el método de colocación, o sea, por dónde lo vamos a colocar, si es normógrado, si es retrógrado, y el diámetro de este clavo debe ser al menos del 60% del canal medular para que tengamos una estabilidad pues, adecuada. Hay un potencial de migración de estos implantes y obviamente también la irritación a tejidos blandos. Como contraindicado estaría el clavo intramedular en radio, en mandíbula, que seguramente han visto y me van a decir que sí se pone y que alguien lo va a poner y que le va muy bien. No se indica porque se lastiman estructuras muy importantes. Fracturas conminutas porque no las vamos a estabilizar y fracturas articulares. En esta foto no es una fractura oblicua, es una fractura transversa, pero estamos poniendo dos clavos y en este caso pues lo vamos a ir acompañado de un vendaje, pero estos clavitos por sí solos no van a servir de mucho. Los AFES o aparatos de fijación esquelética externa, esos ya sabemos que tienen indicaciones diversas que se pueden poner en casi cualquier fractura, excepto en fracturas articulares. Pero bueno, ahí poner un AFE en una fractura de pelvis, no cualquiera, a veces hay que hacerlo con un intensificador de imagen y cosas así, que pues a veces va a resultar más caro hacer eso que poner una placa, ¿no? pero está indicado. Clásicamente lo reservamos para fracturas diaficiarias, fracturas simples y complejas. Se puede utilizar, pero no es muy deseable en fémur y en húmero por las masas musculares. Sí hay puntos donde poner los clavos, pero digamos que si podemos tomar otra opción para fracturas de fémur y húmero, pues nuestro paciente va a estar más cómodo. Y les decía, está contraindicado en fracturas articulares porque no vamos a lograr una estabilidad casi en ningún caso. Los tornillos, al igual que las placas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues son tornillos, pero nosotros tenemos la posibilidad de utilizarlos de diversas maneras y de colocarlos en diversas posiciones y para diversas funciones. Entonces, más bien no hablaríamos de que un tornillo es de compresión o que un tornillo es de posición, sino que ese mismo tornillo, según como nosotros lo coloquemos, va a tener ese trabajo. Entonces puede hacer una compresión interfragmentaria, como en este caso en fracturas oblicuas, donde tenemos que hacer un agujero de deslizamiento, fracturas condilares o de apófisis, donde tenemos que hacer también esa compresión interfragmentaria, en fracturas sobre todo, les repito, articulares, donde se tiene que buscar una reducción anatómica y una compresión de esos fragmentos. Y bueno, algunos tornillos que les podríamos llamar de posición, para fracturas por avulsión o para colocar implantes para sustituir ligamentos. Las placas, entonces también, placas hay de muchos tipos, de muchos materiales, hay muchos fabricantes, pero les decía, pues hay placas que tienen, una misma placa puede utilizarse de diversas maneras. Se puede utilizar para hacer una fijación rígida o relativa. Bueno, en cuanto a sus funciones, bueno, los materiales de acero, titanio, híbridas, ahora hay, les decía, fabricantes que hacen placas de el cuerpo de acero con las perforaciones con bujes de titanio, aleaciones de titanio, etcétera. Entre las funciones que puede tener una placa es de puente en fracturas conminutas, en fracturas complejas, donde vamos a fijar solo los extremos del hueso. La función de compresión o la placa de compresión dinámica, donde estas placas tienen agujeros especiales, agujeros de deslizamiento, que colocados de la manera adecuada van a comprimir estos fragmentos para buscar lo que dicen la reparación primaria. Las placas en función de bloqueo, que ahorita están pues, muy de moda y ya
casi que estamos usando puras placas de bloqueo, aunque no son necesarias siempre, donde también hay diferentes, dentro de las placas de bloqueo hay diferentes métodos de bloqueo, pero básicamente el bloqueo quiere decir que las placas, en el caso de las placas de compresión, por ejemplo, o las placas de neutralización, lo que hacen es trabajar al apretar la placa, el tornillo hacia la placa, y la fricción que va a dar la placa con el hueso nos va a dar la estabilidad. En las placas de bloqueo funcionan como una especie de fijador externo pero interno. Los tornillos se bloquean, o sea, se fijan a la placa, no solo se fijan al hueso. Dan la posibilidad de hacer reducciones no anatómicas, se puede permitir que la placa no tenga que ser contorneada tan exactamente como es en las placas convencionales, puede quedar separada, se supone que hasta 5 milímetros del hueso, entonces sí son muy versátiles y pues la verdad te resuelven muchos problemas. Funciones combinadas, o sea hay placas que tienen también la posibilidad, tienen agujeros, combi hole o de algunos nombres que cada fabricante le da, que puedes utilizar el mismo agujero para hacer función de bloqueo o función de compresión o de neutralización. Bueno, y las podemos utilizar en la mayoría de las fracturas diaficiarias, algunas metafisiarias. Esto de la menor molestia al paciente, pues sí es porque no va a tener prácticamente estructuras que irriten los músculos, que irriten los tendones, o sea, le va a permitir una recuperación de la función muy rápida. Esto, sin un propietario comprometido, pues puede ser la receta del desastre, ¿no? O sea, ya ver al perro a los 3 días caminando casi como si nada, y entonces ya se lo llevan a correr o anda en el piso liso resbaloso, pues bueno, nos metemos en un problema. El clavo bloqueado es otro método de fijación, generalmente indicado para fracturas diaficiarias. Los huesos de elección, digamos, son el fémur y el húmero, y esto va a dar una estabilidad muy alta, muy rígida. Entonces, en este caso, pues se necesita también, obviamente, como en todos los casos, pero aquí es una guía especial, guías tanto para colocar el clavo como para hacer las perforaciones, los tornillos, etcétera. Yo no lo uso, pero me parece que es un buen método, nada más que me parece que está pues muy limitado a eso, a fémur y a húmero. Aunque sí he visto que se ponen en tibia también. Y bueno, los cerclajes generalmente son de alambre, aunque también ya hay materiales plásticos. Con esto no quiero decir que usen las colas de rata, o no sé cómo les digan, metidas en yodo para hacer una fractura. Es una cochinada, pero sí hay quien lo hace. Pero hay unos ya muy parecidos, obviamente por fabricantes especializados. Hay unos metálicos que tienen más o menos la misma función. Y los cerclajes se dice que son completos cuando envuelven todo el diámetro del hueso, o hemicerclajes como en el caso de este esquema. Un cerclaje nos puede estabilizar una fractura oblicua larga, o lo podemos utilizar también como amarres interfragmentarios. Es una estabilidad muy rígida, hay que hacer también, practicar y tener, ahora sí que manejo de la consistencia del alambre, utilizar un alambre de calidad y les digo, pues estar practicando nudos, porque a veces se te rompen, porque a veces quedan flojos, o sea, no es tampoco así nomás el alambrito del pan Bimbo, ¿no? Y casi nunca lo utilizamos como único método de fijación, siempre con algo complementario. Bueno, como consideraciones generales, y también aquí es redundar en lo que parece obvio, la cirugía ortopédica o traumatológica pues va a requerir un nivel de capacitación y experiencia. Se requiere equipo instrumental especializado, por eso cuesta, y las complicaciones suelen ser catastróficas. Como en cualquier manejo médico quirúrgico puede haber complicaciones. Desafortunadamente en la ortopedia las complicaciones pueden ser muy feas, ¿sí? Pueden acabar con una amputación o poniendo en compromiso la vida del paciente. Entonces, pues bueno, como ejemplos la osteomielitis, infección del hueso, daño neurológico previo o iatrogénico,
la posibilidad de una unión, que puede darse en cualquier hueso, aunque ya sabemos que el radio en razas pequeñas es el campeón, y también la posibilidad de la falla de implantes. Y bueno, otras tantas, ¿no? Bueno, en este esquema vemos, nos puede servir también para tener en mente los objetivos a seguir, ya dependiendo de la valoración que hicimos de nuestra fractura. En las fracturas articulares simples, que les decía de alto strain, fracturas con 2 o 3 fragmentos grandes reducibles, sí vamos a buscar siempre o de manera ideal una reducción anatómica. O sea que sí tenemos de manera ideal que resolver el rompecabezas. Y en fracturas con una conminución severa, vamos a utilizar métodos que no nos preocupe tanto la reducción anatómica. De hecho, lo recomendado o lo que se busca ahora es hacer un manejo biológico de la fractura. ¿Qué quiere decir esto? No tocar el foco fracturario. O sea, donde está el relajo, donde están los pedacitos, ni verlo, o verlo, pero no tocarlo. De hecho, aquí están estas siglas de OBDT, Open But Don't Touch, o sea, abrir, pero no tocar. La posibilidad también, en algunas fracturas a veces sí es necesario, pero no es estrictamente necesario, los intensificadores de imagen, el arco en C, para hacer cirugías de mínima invasión o reducciones cerradas. Eso está de lujo y eso nos va a dar un potencial de recuperación más rápido y más eficiente en nuestro paciente y en esa fractura. Entonces, un resumen o una checklist, no sé cómo traducir esto, pero digamos que sería como que nuestra lista para palomear cuando vamos a hacer un manejo quirúrgico de una fractura. Tenemos entonces que decidir el método de fijación, que le vamos a llamar también aparato, basado en la clasificación fracturaria y en los factores que ya platicamos, los factores biológicos, los factores mecánicos. Tenemos que darnos el tiempo para planear esta reducción fracturaria y qué método de fijación vamos a utilizar. Entonces, llega el pacientito atropellado, ya lo estabilizamos, a lo mejor ya venía estable, lo atropellaron hace 2 días, todo va bien. Llega el propietario con la radiografía o nosotros tomamos la radiografía y en 5 minutos ya le queremos dar el plan, el pronóstico, el tratamiento, etcétera. A veces no se puede, a veces hay que tomarlo con calma, a veces hay que sentarse una media hora, hacer medidas, revisar bien las radiografías, revisar la historia del paciente, etcétera. Entonces eso pues, es recomendable. Obviamente elegir y revisar, estudiar abordajes y opciones. A veces, muy frecuentemente hay sorpresas. A veces la fractura más simple de fémur, a la hora que estás ahí, resulta que es una cosa un poco o muy diferente a lo que viste en la radiografía y te va a cambiar tu plan. Entonces también tener en mente que si tenemos un plan A, también debemos de tener un plan B. ¿Sí? Asegurar el inventario de implantes. Ya también seguro lo han oído muchas veces, pero entrar a una cirugía con un clavo, remojado en licor de Forge o en lo que ustedes quieran, pues igual y nos va bien, igual y nos va mal. Igual, más bien al que le va mal es al paciente. Y pues eso no está bien, no está ético, ¿no? Entonces, asegurar nuestro inventario de implantes, siempre tener un poquito de más. Que se me cayó, pues bueno, no lo voy a, o sea, pues tengo que tener uno de repuesto, ¿no? Y bueno, operar no solo es el evento quirúrgico, también es la preparación del paciente, rasurado, embrocado, qué posición. A veces no revisamos en qué posición vamos a poner al paciente, por dónde lo vamos a abordar, cómo lo vamos a colgar, cómo lo vamos a rasurar, si le vamos a poner un guante, si no es necesario, etcétera, etcétera. El manejo del dolor, obviamente, antibiótico-terapia cuando sea necesario, que aunque digan por ahí ya los muy estrictos que tienen quirófanos certificados que los antibióticos no hacen falta, pues en la práctica creo que sí hacen falta. Sí se abusan de los antibióticos, sí, pero pues mejor eso que una osteomielitis. Y bueno, también ser autocrítico. Hay que hacer una revisión de radiografías postquirúrgicas inmediatas. No siempre se puede,
pero lo ideal es, saliendo de cirugía, pues tenemos que tomar una radiografía para ver cómo quedó nuestro trabajo. Y a veces está la posibilidad de corregir, ¿sí? De mover, de quitar, etcétera. Entonces, eso también hay que considerarlo y es una fuente de enseñanza, ¿sí? O sea, vas a aprender de cada radiografía posquirúrgica, de cada caso que hagas. Y bueno, aquí les menciono un método también de valoración posquirúrgica que utiliza la AO. La AO es una asociación suiza que se dedica pues a la traumatología. Empezaron con humanos y ahora, bueno, ya no ahora, hace varios años tiene su división veterinaria AOVET. Si a alguien le interesa, pues si a alguien de verdad le interesa lo del manejo de fracturas, les recomiendo que se metan a la página, que vean las opciones. Ahorita viene un curso que es altamente recomendable. Entonces ellos utilizan un método de valoración de las 4 A's: alineación, aposición, aparato y actividad. Entonces obviamente vamos a ver la alineación, no necesariamente de los fragmentos, pero sí de los extremos y de las superficies articulares. La posición de esos fragmentos, cuando son fracturas reducibles, pues sí hay que buscar la posición. El aparato, o sea, cómo está funcionando nuestro aparato, cómo quedó, si de verdad está cumpliendo la función que queremos. Y la actividad se refiere ya más bien a el proceso de recuperación de esa fractura. Eso no lo vamos a ver de inmediato, pero hay que estarlo valorando. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a elegir el método de fijación o el implante? Desde el principio, valorando integralmente al paciente. Valorando después la fractura, haciendo la elección del método idóneo y luego aquí también hacer nuestra autocrítica y nuestro examen de: ¿tengo esta posibilidad? ¿Domino esta técnica? ¿Es accesible al propietario o lo refiero? ¿Sí? A veces hay que pagar la renta del local o el sueldo del peluquero, pero ganarse unos pesos luego es ganarse dolores de cabeza. ¿Sí? Entonces, si no se puede, si no estás a gusto, si no te sientes confiado, pues bueno, referir. Y la mayoría de la gente, creo que más actualmente, la mayoría de la gente ya valora esta honestidad que podemos darle, ¿sí? Y de decirle: ¿sabes qué? Pues no sé, creo que puede ser este método, pero pues por favor llévalo a un hospital de referencia, a lo mejor cambia el manejo, pero bueno, tratar de que al paciente le vaya bien. Y generalmente esa gente va a regresar contigo. ¿Sí? Y cuando haces una cochinada, también van a regresar, pero a pintarte la reja o ahora en redes sociales a que te digan que te van a cortar los no sé qué. Entonces, considerar las opciones viables, desechar las no viables, ¿sí? Si tenemos en mente que a fuerza es clavo intramedular o que a fuerza es AFE, no, podemos chocar, ¿sí? Entonces, sí tener esa también flexibilidad en cuanto a nuestra opinión de decir: pues bueno, sí, yo tengo clavos, yo sé poner clavos, esta fractura no es para clavo, ¿okay? Entonces esto no me va a servir. Establecer el pronóstico. Los pronósticos son cercanos a lo que va a suceder, pero no somos magos ni somos videntes. Entonces esto, pues siempre platicarlo con el propietario de que puede cambiar. Y visualizar el potencial de complicaciones. Y también tener la capacidad y la atención y estar listos para identificar y atender estas complicaciones de la manera más oportuna, ¿sí? No hacernos los locos de que pues ya lleva 3 meses y sigue cojeando, pues algo está pasando mal, ¿no? Y bueno, pues para lograr esto hay que estarse capacitando, hay que estar actualizándose, hay que hacer inversión tanto en implantes como en esta misma capacitación, en esta misma educación continua. Ahora, pues les digo, ya hay la posibilidad de tener cursos de primer nivel. Son caros, o bueno, no sé qué sea caro para cada quien, pero sí hay que hacer inversiones considerables, hay que invertir tanto dinero como tiempo, pero creo que valen la pena.
y la gente, pues ustedes lo saben, cada vez está exigiendo un trabajo de mejor calidad. Ya quedarnos en que pues yo pongo clavos porque sale barato y porque le cobro por una ortopedia 1,800 pesos, pues yo creo que no, ¿sí? A lo mejor hacer un trabajo de calidad, cobrarlo porque se debe de cobrar, pero vamos a tener una mejor calidad de tratamiento, un mejor pronóstico y obviamente a nuestros pacientes les va a ir bien y nuestros propietarios pues van a estar más conformes. Aquí, pues les repito, también Aula Veterinaria, el doctor Octavio y su equipo están haciendo un esfuerzo pues valioso por hacer estas pláticas. Yo creo que esta plática que les estoy dando pues es solo una embarrada y espero que les despierte la inquietud para de verdad profundizar en lo que es hacer una valoración de una fractura, una valoración de un paciente. La AMTOPE, la Asociación Mexicana de Traumatología y Ortopedia en Pequeñas Especies, también está haciendo sus esfuerzos por hacer cursos al menos 1 o 2 veces al año y traer ponentes de calidad internacional. Y bueno, tener nuestra biblioteca actualizada. Ya ahora los libros digitales, los artículos se pueden conseguir pues de manera muy fácil, entonces no quedarnos con el libro que nos regalaron en la facultad, hay otros y cada vez se va actualizando esto más y más. Este es el próximo curso de AOVET, no es comercial porque a mí no me da nada, pero es un curso que te cambia la vida si te dedicas a esto. Entonces se los recomiendo, va a ser aquí en la Ciudad de México, son cursos que dejaron de darse por muchos años aquí en México, que tenías que ir a Estados Unidos, a Europa. El año pasado ya lo dieron, dan este que es el básico, ahora se va a dar el básico y el avanzado. Les repito, es altamente recomendable y es del septiembre a octubre. Aquí está la página, entonces consúltenlo, de verdad vale la pena. Y también próximamente, pues en el Congreso de AMBEPE, que probablemente algunos de ustedes vayan, pues hay un par de talleres, este de manejo de fracturas condilares, de húmero, y este otro de fijación esquelética externa, de fracturas de pelvis, pues los doctores también muy reconocidos en México, el doctor Riad, el doctor Antonio Claudio, el doctor Beremís, el doctor David Silva de Colombia, que ellos son, bueno, el doctor David Silva participa en el diseño de unos implantes, entonces pues también, obviamente parece que te quieren vender sus implantes, pero la verdad es que no, o sea, te enseñan en este caso manejo de placas bloqueadas, que les digo es la tendencia, no es un requisito tener placas bloqueadas, pero de verdad sí te va a resolver pues una gran cantidad de problemas. Y bueno, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario.